Bueno, y para hablar más de este tema se encuentra aquí en el estudio con nosotros la senadora del Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gaby, ¿cómo estás? Hola Pascal, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer, como presidenta de la comisión, diste a conocer que el Senado estaba interesado en platicar con el embajador Anthony Wayne, también con el embajador Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington. Hoy tenemos ya una respuesta de la Secretaría de Gobernación más, digamos, más profunda sobre el tema. ¿Qué te pareció, senadora? Pues me parece que todavía no es suficiente. Y no es suficiente porque no hemos visto, digamos, si hay esta idea de que se haga una investigación, de que sepamos qué hay hacia atrás, pero no había una exigencia al gobierno mexicano de pedirle, de exigirle a Estados Unidos que cese de inmediato esta forma de intervenir y de estar metidos en las comunicaciones mexicanas. Y no es solo el expresidente Calderón, no es solo al presidente Peña cuando era candidato, es también a mexicanos y a mexicanas que al día de hoy no saben en manos de quién acaban sus comunicaciones y que también esos mexicanos hay que defenderlos. Entonces me parece fundamental, primero, que la exigencia del gobierno mexicano tiene que ir a ese cese inmediato de este tipo de operaciones. ¿Hay razones para presumir que esto continúa, que Estados Unidos todavía está interviniendo en comunicaciones en México? Pues como Estados Unidos no ha dicho nada, es difícil presumir que no. Porque si ya no estuvieran este tipo de operaciones en marcha, pues me parece que la respuesta muy sencilla sería pues casi una disculpa y dar un asunto por concluido, probablemente hacer la investigación, pero sería hablar hacia el pasado. Ahorita no hay nada que nos esté garantizando, ni por parte del gobierno estadounidense, ni de sus agencias, que no se están interviniendo comunicaciones en nuestro país. Y eso ya es en sí mismo delicado. Si lo vemos también a la luz de las reformas que estamos discutiendo, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, si lo vemos en todos los temas de política nacional que hay en nuestro país, pues sí resulta un gran inconveniente que esté metido un país violando la soberanía, al menos en esta parte de comunicaciones. Ahora, ¿qué es lo que sí estamos buscando? Que el Senado tenga un papel más activo, precisamente pues motivando que como Estado mexicano estemos coordinados y estemos haciendo esas labores para exigirle tanto al gobierno estadounidense como a nuestros pares que cesen de inmediato estas actividades. Entonces nos parece fundamental que podamos escuchar la versión del gobierno estadounidense por parte de su embajador aquí en México. Insisto, no hemos escuchado una versión del gobierno estadounidense como tal, sí, y las que hemos escuchado creo que están muy lejos de ser satisfactorias, y queremos escuchar también qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Ahora, me hablas de una coordinación frente al tema. ¿No se nota descoordinado el Estado mexicano, digamos, cuando el Senado hace una petición y el gobierno federal hace otra petición? Pues mira, yo lo que veo es que por lo menos a raíz de todo lo que se publicó el domingo, sí, se estuvo manejando el día de ayer en los medios de comunicación, y ante esta presión hoy reacciona el gobierno. Me parece que por lo menos ya hay esta reacción, ya hay mucho mayor exigencia, pero creo que no se debe quedar ahí. Y no se debe quedar ahí porque vamos muy atrasados. La reacción que tuvo Francia fue mucho más rápida, fue mucho más contundente que la que tuvo nuestro país, y por eso vemos la reacción casi inmediata del presidente Obama. En el caso de Brasil, si bien puede obedecer a una cierta lógica de política interior también, bueno, la realidad es que sí hay congruencia con una política exterior donde pues pintó su rayita y dijo hasta aquí. Me parece que teniendo una relación tan grande, tan amplia, tan frecuente como la que tenemos México y Estados Unidos, lo que menos debe perderse es la confianza y el respeto. Y ahora, pues bueno, ya vemos algunas hasta declaraciones de políticos mexicanos que dicen, bueno, ¿qué nos sorprende? Bueno, no podemos minimizar este hecho. ¿Tú qué dices a eso? Porque a mí, digamos, me ha llamado la atención que muchas personas, pues digamos, responden ante el tema, pues, no sé, con cierta resignación de que es lógico que Estados Unidos nos espíe, de qué nos sorprendemos. ¿Tú qué le dices a ese tipo de comentarios? Pues es muy triste porque me queda claro que en México nos estamos acostumbrando a vivir con la ilegalidad en lugar de combatirla. Y el discurso fácil de los gobiernos es vivir con la ilegalidad o pretender que no existe. Lo mismo en este caso, Pascal. Decir, bueno, esto siempre sucede, o la respuesta que tuvo por parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense de, bueno, todos los países espían, ¿qué clase de respuesta es esa? Es inadmisible. En general es cierto, pero claro que el nivel de espionaje la violación al Estado mucho, ¿no? de Derecho, la violación a los derechos humanos, a la privacidad de las personas, no es algo que podemos admitir, es un tema de derechos humanos como tal. Si admitimos estas violaciones a los derechos humanos, ¿qué va a seguir después? O veámoslo en otro sentido. ¿Cuál sería la respuesta de la Casa Blanca si se enteraran de que el CISEN mexicano, en esta lógica de que todos espiamos, espió los
correos Bueno, electrónicos hay de Barack Obama. 5 cubanos en la cárcel en Florida por Por ese presumir tema, ¿no? que están espiando Sí. cuando ni siquiera hay pruebas de ese caso. Sí. Es un caso bastante conocido y no se sabe ni siquiera si espiaban o si eran nada más reporteros. A ver, ¿qué te pareció la reacción del presidente Calderón? Bueno, ha sido en Twitter por lo pronto, pero ¿qué opinión te merece? Pues me parece muy bueno que haya dado una reacción, porque además hay quienes han como dejado ver que igual y él les abrió demasiado la puerta. Yo creo que es bueno que dé la cara, creo que Sí. eso habla muy bien de un político que esté activo, aunque sea, digamos, vía Twitter, pero pues al final tiene un Sí. buen número importante de seguidores. También creo importante que la comunicación debe ser con el presidente Peña, porque entre ellos dos sí deben buscar de qué manera solucionar también un problema que se puede presumir que empezó desde la anterior administración, como fue en espiar o intervenir las comunicaciones del presidente Calderón, y no sabemos hasta qué punto llegue ahora. Entonces creo que también deberíamos acostumbrarnos más a esta parte de la alternancia, tener mayor comunicación, pero me pareció buenísimo que publicara estos correos el presidente Calderón. Ahora, aquí en Excelsior publicamos en julio que hubo un acuerdo con el Departamento de Estado para permitir la intercepción de comunicaciones en el marco de lo que después sería la iniciativa Mérida. ¿Fue un error este pacto, este acuerdo? Yo creo que no, porque es de lo más natural al día de hoy que los estados, es decir, los países, firmen convenios para intercambiar información, llámese terrorismo, llámese crimen organizado, trata. Hay muchos delitos que están lejísimos de respetar fronteras. Es normal el intercambio de información. Lo que no es normal es que al principio la respuesta de Estados Unidos fue, no, nada más estamos espiando por terrorismo, y pues yo no le veo cara de terrorista ni al presidente Calderón ni al presidente Peña. Entonces, claramente la primera respuesta que da Estados Unidos es falsa, y claramente pues está muy lejos de ese convenio que se firmó. Y no se vale querer justificar, digamos, en el espionaje ni como si fuera una práctica cotidiana, ni tampoco en el marco del combate al terrorismo o al crimen organizado. Finalmente, ¿qué esperas tú que ocurra? ¿Cuáles crees que vayan a ser las reacciones tanto del gobierno mexicano como del gobierno de Estados Unidos? Yo creo que el gobierno mexicano debe tener, pues ahora sí casi como decir, una marca personal, a ver cuándo responde el gobierno norteamericano. Estamos insistiendo, bueno, como país, lo insiste la Cancillería, en que se haga la investigación. Yo quiero ver cuándo nos dicen que empieza la investigación. Se habla de plazos breves para que concluya. No sabemos siquiera si ya inició. E insisto, creo que el objetivo principal tiene que ser lograr que Estados Unidos se comprometa a cesar de manera inmediata y definitiva toda intervención de comunicaciones en nuestro país. Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muchas gracias por haber estado en Excelsior Televisión.